En un mundo de opiniones existe una verdad que no cambia. Aquí, en Dice la Biblia, exploramos lo que Dios reveló, no lo que el hombre inventó. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo asombroso que es que, siglos antes de que Jesús naciera en un humilde pesebre, ya había sido anunciado con asombrosa precisión? No fue una coincidencia, no fue una invención posterior. Jesús de Nazaret es el único personaje en la historia cuya vida fue predicha con detalles específicos, desde su lugar de nacimiento hasta la forma en que moriría, cientos e incluso miles de años antes de que naciera. En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías mesiánicas directamente relacionadas con la venida del Mesías, y Jesús las cumplió todas, no algunas, todas. Hoy, en esta primera parte del programa, vamos a explorar 10 de las profecías más impactantes acerca de la vida de Jesús, cómo se cumplieron literalmente en los evangelios, y por qué esto no solo confirma su identidad divina, sino que también nos da una base histórica y espiritual sólida para confiar en Él. Pero antes de comenzar, es importante entender algo fundamental. Los escritos del Antiguo Testamento no fueron editados después de la vida de Jesús. Tenemos evidencia arqueológica irrefutable que lo confirma. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, contienen copias del libro de Isaías que datan del siglo II a.C., más de 100 años antes del nacimiento de Jesús, y en ellos ya aparecen las mismas profecías que hoy leemos. Esto significa que las predicciones no fueron escritas mirando hacia atrás, fueron escritas mirando hacia adelante, y se cumplieron con precisión matemática y teológica. Así que prepárate. Vamos a viajar en el tiempo, desde los salones del rey David, pasando por los desiertos de Babilonia, hasta las calles de Belén y Jerusalén, porque en cada paso, Dios estaba escribiendo una historia que culminaría en la cruz y en la resurrección. Si quieres comprender la obra que el cielo diseñó antes del tiempo, que irrumpió en la historia a través de profecías cumplidas y que abarca desde Belén hasta la eternidad, quédate hasta el final. Porque esto no es una simple narración, es el plan de salvación, el único hecho trascendental en el que tú, la creación y yo estamos envueltos. Una de las primeras y más conocidas profecías mesiánicas aparece en el libro del profeta Isaías, escrito alrededor del 700 a.C. En el capítulo 7, versículo 14, Dios dice: «He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Ahora hay quienes han cuestionado esta traducción. ¿No dice joven mujer en hebreo?, preguntan. Es cierto que la palabra hebrea, alma, puede referirse a una joven, pero en el contexto bíblico y en todos los usos del Antiguo Testamento, alma siempre implica virginidad. Además, cuando los eruditos judíos tradujeron la Biblia hebrea al griego, la Septuaginta, en el siglo III a.C., usaron la palabra partenos, que exclusivamente significa virgen. Esto es clave. Ya en el siglo III antes de Cristo, los mismos judíos entendían que esta profecía hablaba de un nacimiento virginal milagroso. Y ahora veamos su cumplimiento. En el Evangelio de Mateo 1:22 a 23, el autor escribe: «Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel», que traducido significa Dios con nosotros. ¿Notas algo importante? Mateo no está inventando una conexión. Él está diciendo, lo que está ocurriendo ahora es exactamente lo que Dios prometió hace 700 años. Y Lucas, el médico y meticuloso historiador, confirma esto al narrar cómo el ángel Gabriel se aparece a María, una joven prometida en matrimonio, y le dice: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios». Lucas 1:35. Este no es un nacimiento natural, es un acto sobrenatural, y fue anunciado siglos antes. Pero hay más. El nombre Emmanuel, Dios con nosotros, no es solo poético, es teológico. En Jesús, Dios no solo envía un mensajero, Él mismo viene a vivir entre nosotros. Esa es la esencia del cristianismo. Profecía 2. ¿Dónde nacería el Mesías? La respuesta también fue dada con siglos de anticipación. En el libro del profeta Miqueas,
escrito alrededor del 700 a.C., leemos: Mas tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Fíjate en los detalles. No en Jerusalén, la capital, no en Hebrón, la ciudad de los patriarcas, sino en Belén, una aldea pequeña, insignificante, según los estándares humanos. Y sin embargo, de allí saldría el gobernante de Israel, cuyo origen se remonta a la eternidad. Eso no puede aplicarse a un simple hombre. Habla de deidad y eternidad. Ellos sabían, la profecía era clara, y el nacimiento de Jesús en Belén, aunque sus padres vivían en Nazaret, se cumplió gracias al censo ordenado por César Augusto, Lucas 2:1-7. Dios usó incluso un decreto imperial para que la profecía se cumpliera al pie de la letra. Imagina esto: un emperador romano, sin saberlo, está cumpliendo una profecía hebrea de 700 años atrás. Eso no es casualidad, es soberanía divina. Profecía número 3. El Mesías vendría de la línea de David. Dios no solo predijo dónde nacería el Mesías, sino de quién descendería. En 2 Samuel 7, Dios hace una promesa eterna al rey David: Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de ti. Tu trono será estable eternamente. 2 Samuel 7:16. Este trono eterno no se refiere a Salomón ni a ningún otro rey humano, porque todos murieron. El trono sigue vacío, hasta Jesús. El profeta Jeremías lo confirma siglos después. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 23:5. Isaías añade: Saldrá una vara del tronco de Isaí, padre de David, y un retoño de sus raíces fructificará. Isaías 11:1. Ahora fíjate en los evangelios. Mateo comienza su relato con Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, Mateo 1:1. Y Lucas, al registrar la genealogía de Jesús, Lucas 3, también lo lleva hasta David. Pero hay un problema aparente. ¿Cómo puede Jesús ser descendiente de David si José no es su padre biológico? Aquí está la belleza del diseño divino. Mateo da la genealogía legal de Jesús a través de José, descendiente de David por la línea de Salomón. Esto le da derecho legal al trono. Lucas da la genealogía biológica a través de María, descendiente de David por la línea de Natán, otro hijo de David. Esto le da derecho sanguíneo. Así Jesús cumple ambos requisitos. Es el hijo legal de José y el hijo biológico de María, ambos de la casa de David. Ningún otro pretendiente al título de Mesías en la historia ha podido demostrar esto. Incluso hoy, los judíos ortodoxos reconocen que sin un registro genealógico verificable de la línea de David, nadie puede reclamar ser el Mesías. Pero Jesús sí lo tiene. Y lo más sorprendente, tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, todos los registros genealógicos se perdieron. ¿Por qué? Porque ya no eran necesarios. El Mesías ya había venido. Hasta aquí, 3 profecías imposibles de fingir. Nacido de una virgen en Belén, de la línea de David. Pero lo que viene a continuación es aún más asombroso, porque predice no solo quiénes lo rechazarían, sino cómo sería traicionado, por cuánto lo venderían, y hasta qué harían con esas monedas 500 años después. ¿Sabías que el precio exacto de la traición de Jesús fue predicho 500 años antes? Y que incluso el destino de esas monedas fue anunciado con precisión matemática? Lo que vas a ver ahora no es una coincidencia, es una firma divina. Pero antes de la traición, vino un mensajero que preparó el camino. Profecía 4. El Mesías sería precedido por un mensajero. Dios no envía a su Hijo sin previo aviso, siempre prepara el camino. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, escrito alrededor del 430 a.C., termina con una promesa. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová,
grande y terrible. Malaquías 3:1, 4:5. Durante 400 años, Israel no escuchó una palabra de profeta. Fue un silencio divino. Pero cuando el tiempo se cumplió, aparece Juan el Bautista en el desierto, vestido con pelo de camello, predicando arrepentimiento. Los mismos líderes judíos le preguntan, ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? Juan 1:21. Él responde que no es Elías en persona, pero cumple el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1:17. Jesús mismo confirma esto. Si queréis aceptarlo, este es aquel Elías que había de venir. Mateo 11:14. Y Mateo es explícito, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, este es Elías, el que había de venir. Mateo 11:13-14. Juan preparó el camino no solo geográficamente, bautizando en el Jordán, sino espiritualmente. Llamó a la nación a arrepentirse, a examinar sus corazones y a prepararse para el que venía tras él, cuyas sandalias no era digno de llevar. Este cumplimiento no es simbólico, es histórico, documentado y reconocido incluso por los enemigos de Jesús en su tiempo. Profecía 5. El Mesías entraría triunfalmente a Jerusalén en un burro. Ahora llegamos a uno de los momentos más dramáticos y proféticos de la vida de Jesús, su entrada a Jerusalén. El profeta Zacarías, escribiendo alrededor del 500 a.C., declaró: «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Zacarías 9:9. Observa la paradoja. Es un rey, pero humilde. Es justo y salvador, pero viene en un burro, no en un caballo de guerra. En el mundo antiguo, los reyes entraban a las ciudades en carros de guerra o caballos blancos como símbolo de conquista. Pero el Mesías vendría en un pollino, símbolo de paz. Y ahora, el cumplimiento. En Mateo 21, leemos que Jesús envía a 2 discípulos a traer un pollino que nadie ha montado. Él monta sobre él, y la multitud extiende sus mantos y ramas de palmera, gritando: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Mateo 21, 4-5 comenta explícitamente: «Esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que dijo: Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna». Lo más asombroso, esto ocurrió el mismo día en que, según la profecía de Daniel 9:24-26, el Mesías debía presentarse oficialmente al pueblo judío. Usando el calendario bíblico, año de 360 días, el cálculo lleva exactamente al 6 de abril del año 32 después de Cristo, lo que hoy conocemos como el Domingo de Ramos. Jesús no solo cumplió la profecía de cómo entraría, sino cuándo. El pueblo lo recibió con palmas, porque era una costumbre antigua para recibir a reyes y conquistadores como señal de victoria. Y sin embargo, días después, esa misma multitud gritaría: «¡Crucifícalo!», porque esperaban un rey político que los liberara de Roma, no un siervo sufriente que los liberaría del pecado. Hemos recorrido 5 profecías asombrosas y apenas hemos comenzado. En la segunda parte exploraremos profecías aún más impactantes: su traición por 30 monedas de plata, su silencio ante sus acusadores, sus manos y pies traspasados y su resurrección. Pero por ahora, detengámonos en esto. ¿Podría alguien haber fingido el cumplimiento de todas estas profecías? No, porque muchas dependían de factores fuera del control humano: lugar de nacimiento, linaje, época histórica, forma de muerte. La única explicación razonable es que Jesús es quien dijo ser: el Hijo de Dios, el Mesías prometido y el cumplimiento vivo de las Escrituras. Profecía 6. El Mesías sería traicionado por un amigo cercano. Uno de los momentos más dolorosos en la vida de Jesús no fue solo la crucifixión, fue la traición. Y sorprendentemente, esto también fue predicho con precisión. En el Salmo 41:9, escrito por el rey David alrededor del 1000 a.C., leemos estas palabras cargadas de angustia personal:
y profética. Aún el amigo en quien yo confiaba, que comía mi pan, alzó contra mí el calcañar. David probablemente escribió esto tras la traición de su consejero Aitofel, durante la rebelión de su hijo Absalón, 2 Samuel 15-17. Pero Jesús mismo citó este salmo en la última cena y lo aplicó directamente a Judas Iscariote. En Juan 13:18, Jesús dice: «No hablo de todos vosotros, yo conozco a los que he escogido, pero para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, alzó contra mí su calcañar». Fíjate en los detalles del cumplimiento. Judas comía con Jesús, era uno de los 12. Jesús confiaba en él, le dio la bolsa del dinero. Juan 12:6. Judas lo traicionó con un beso, un gesto de cercanía usado como señal de entrega. Mateo 26:48-49. Pero hay más. La profecía no solo describe la traición, sino también el precio. En Zacarías 11:12-13, escrita unos 500 años antes de Cristo, el profeta simboliza al Mesías diciendo: «Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo». Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y Jehová me dijo: «Arroja eso al alfarero, excelente precio en que me valoraron». 30 piezas de plata, esa era exactamente la compensación por un esclavo herido. Éxodo 21:32. Era un insulto deliberado. El Mesías, valorado como un siervo herido, y el cumplimiento es preciso. Mateo 26:15 registra: «¿Qué queréis darme y yo os lo entregaré?». Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Profecía 7. El Mesías permanecería en silencio ante sus acusadores. En un juicio injusto, ¿qué harías? ¿No clamarías tu inocencia? ¿No te defenderías? Jesús no lo hizo, y esto también fue predicho. En Isaías 53, escrito 700 años antes de Cristo, leemos uno de los pasajes más asombrosos del Antiguo Testamento. Fue oprimido, pero cuando le angustiaban, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Este capítulo describe al Mesías no como un conquistador, sino como un siervo sufriente que carga con los pecados de muchos. Ahora, el cumplimiento. En Mateo 27:12-14, tras ser acusado falsamente, Jesús nada le respondió, de modo que el gobernador se maravillaba mucho. Pilato, acostumbrado a prisioneros que gritaban por su vida, no podía entender por qué Jesús guardaba silencio. Lo mismo ocurre en Marcos 15:5. Mas Jesús nada respondió más, de manera que Pilato se maravillaba. Este silencio no era debilidad, era obediencia. Jesús sabía que su misión no era defenderse, sino ofrecerse. Y es en este mismo contexto que vemos el cumplimiento de otra profecía. Fue contado con los pecadores. Isaías 53:12. Crucificado entre dos criminales. Marcos 15:27. Fue tratado como el peor de los transgresores, aunque nunca pecó. Avanzamos a la profecía número 8. Sus manos y pies serían traspasados. Aquí llegamos a una profecía que desafía toda lógica histórica. El Salmo 22, escrito por David alrededor del 1000 a.C., comienza con las palabras que Jesús citó en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, 1. Mateo 27, 46. Pero lo que asombra no es solo el grito de angustia, es la descripción detallada de una crucifixión. 400 años antes de que los persas inventaran este método de ejecución, y 700 años antes de que los romanos lo perfeccionaran. David escribe: «Todos mis huesos están descoyuntados, se repartieron mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Salmo 22, 14, 18. Y también: «Perros me han rodeado, me ha cercado la reunión de malignos, horadaron mis manos y mis pies». Salmo 22, 16. La palabra hebrea para horadaron es karu, que significa perforar, taladrar, atravesar. Pero aquí surge una objeción. ¿Los judíos no usaban la crucifixión? ¿Cómo pudo David describirla?
Exacto. Los judíos jamás crucificaban. Apedreaban, decapitaban, pero no usaban cruces. Esto significa que David no estaba describiendo un método de su tiempo, sino una visión profética, y el cumplimiento es exacto. Lucas 24:39. Jesús resucitado dice: «Ved mis manos y mis pies, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Juan 20:25. Tomás dice: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, no creeré». Juan 19:23-24. Los soldados se repartieron sus vestidos y echaron suertes sobre su túnica. Todo, palabra por palabra. Incluso en Zacarías 12:10, escrito 500 años antes, Dios dice: «Mirarán a mí, a quien traspasaron». Y en Apocalipsis 1:7, Juan confirma: «Mirarán al que traspasaron». La crucifixión no fue un accidente, fue el plan predicho, revelado y ejecutado por Dios desde la eternidad. Otra profecía asombrosa se relaciona con los huesos del Mesías. Así llegamos a la número 9. No le quebrarían ningún hueso. En Éxodo 12, al instituir la Pascua, Dios ordena: «No quebraréis ningún hueso de él». Éxodo 12:46. Esto se refería al Cordero Pascual, cuya sangre protegía a los israelitas de la muerte en Egipto. Siglos después, en Salmo 34:20, el Espíritu Santo inspira a David a escribir: «Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado». Pero, ¿cómo se cumple esto en un condenado a muerte? La crucifixión romana incluía quebrar las piernas de la víctima para acelerar la asfixia. Era estándar. En Juan 19:31-33, los soldados llegan a Jesús y ven que ya está muerto. Entonces, no le quebraron las piernas, para que se cumpliera la escritura: «No será quebrado hueso suyo». Juan cita explícitamente Éxodo y el Salmo, pero hay un simbolismo más profundo. Jesús es el Cordero de Dios, Juan 1:29, y como el Cordero Pascual, ningún hueso fue quebrado. Su cuerpo fue ofrecido perfecto, sin defecto. Esto no pudo ser fabricado. Si los discípulos hubieran inventado la historia, habrían dicho que Jesús murió como cualquier otro. Pero el detalle de los huesos intactos es tan específico, tan inusual en una crucifixión, que solo puede explicarse por cumplimiento profético. Décima y última profecía de este estudio: sería resucitado de entre los muertos. Finalmente, la coronación de todas las profecías, la resurrección. Sin ella, el cristianismo se derrumba, pero con ella todo cobra sentido. El rey David, en Salmo 16:10, escribe: «No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». David murió. Su tumba estaba en Jerusalén, Hechos 2:29. Pero él profetizaba de otro, de su descendiente que no vería corrupción. En Hechos 2:31, Pedro lo confirma en el día de Pentecostés. Viendo esto antes, habló de la resurrección de Cristo, que ni fue dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pero hay más. Isaías 53:10-11 dice: «Verá descendencia, vivirá por largos días. Después del trabajo de su alma, verá el fruto de ella y será satisfecho, por cuanto derramó su alma hasta la muerte. Será contado con los pecadores, y él llevará los pecados de muchos». Fíjate, vivirá por largos días, después de derramar su alma hasta la muerte. Es una clara predicción de resurrección, y el cumplimiento es contundente. Mateo 28, ángel anuncia: «Ha resucitado». Lucas 24, Jesús aparece a los discípulos. Primera de Corintios 15, Pablo lista más de 500 testigos que vieron a Jesús resucitado. La resurrección no es mito, es el fundamento histórico del cristianismo, predicho siglos antes. Hemos recorrido 10 profecías mesiánicas. 1. Nacido de una virgen. 2. En Belén. 3. De la línea de David. 4. Precedido por un mensajero. 5. Entrada en burro. 6. Traición por 30 monedas. 7. Silencio ante acusadores. 8. Manos y pies traspasados. 9. Ningún hueso quebrado. 10. Resurrección de entre los muertos.
Pero recuerda, hay más de 300 profecías. El matemático Peter Stoner calculó la probabilidad de que una persona cumpla solo 8 de estas profecías. 1 en 10 elevado a 17. Eso es 1 seguido de 17 ceros. Es como cubrir toda la tierra con monedas y encontrar una marcada al azar. Con los ojos vendados. La conclusión lógica es clara. Jesús no es un mito. Es el cumplimiento vivo de la palabra de Dios. Él no vino a fundar una religión. Vino a reconciliarnos con el Padre, a pagar lo que no podíamos pagar, a vencer la muerte. Y hoy Él te pregunta, ¿quién dices que soy yo? No se trata de seguir una religión y tradiciones. Se trata de conocerle a Él y ser conocido por Él. De que Él sea tu Salvador y tú su seguidor. Esto es una relación. Si este video te impactó, no lo guardes para ti. Comparte la razón de tu esperanza. Si este video fortaleció tu fe o respondió una duda, no lo guardes solo para ti. Dale like, comparte con alguien que necesita esta verdad y suscríbete a Dice la Biblia para no perderte los próximos estudios bíblicos. Porque cuando la Biblia habla, el mundo necesita escuchar.